Esto es Historias de la Música y todo lo que hay detrás de las canciones. Hoy... Peleas, egos y la muerte de 3 hermanos. Los Bee Gees, una vida marcada por la gloria y la tragedia. La carrera artística de los hermanos Gibb, los Bee Gees, ha tenido 3 escenarios distintos. El primero, en Australia, como niños prodigio. El segundo, en Inglaterra, en los años 60. Y el tercer escenario, en los Estados Unidos, como creadores del boom de la música disco y compositores de rock. En esos 3 escenarios sus éxitos fueron notables, pero no fueron simultáneos, sino hasta el final, cuando ya triunfaron en Estados Unidos. Porque primero fueron esos éxitos de Australia, más modestos. Después en Inglaterra, ya subiendo en categoría artística. Y finalmente en Estados Unidos, que fue su consagración mundial. Los 3 hermanos, Barry con 12 años y los gemelos Maurice y Robin con 9, tuvieron unos comienzos insólitos y divertidos porque cantaban en las carreras. No tenían un sueldo, cobraban lo que la gente les daba, es decir, propinas, como si pasasen el plato, pero llegaban con los bolsillos llenos de monedas a su casa, cosa que les iba muy bien a la familia. Y ese trabajo lo hicieron durante muchos fines de semana. En las carreras, el promotor Bill God les presentó a un disc jockey de la radio local llamado Bill Gates, que no era precisamente el gran magnate, ni mucho menos. Escogió ese nombre para ellos porque en la reunión que tuvieron para decidir cómo se tenían que llamar, se dieron cuenta de que los nombres y apellidos de los allí reunidos, Bill God, BG, Bill Gates, BG, y Barry Gibb, BG, pues empezaban por BG, así que decidieron que con tanta BG se debían llamar los Beges, The Bee Gees, y así comenzó su historia. Una historia llena de aciertos y equivocaciones, de éxitos y de fracasos, de peleas entre hermanos, de adicciones, una historia de verdad curiosa y también terrible. Vamos a recordar algunos de los pasajes más significativos de la vida de este fascinante grupo. Sus primeros éxitos importantes a final de los años 60 fueron determinantes en la explosión de éxito musical de los Bee Gees. Canciones como World, Words, First of May, y Don't Forget to Remember. Baladas románticas que en 1967 consiguieron que se les nombrase como el mejor grupo de ese año. Pero un poco cansados de ese género, trataron de cambiar de estilo, haciendo acelerar un poco los ritmos de sus canciones en el ritmo como Limbo, y no entraron en las listas de éxitos. Hacia finales de los 60 estaban prácticamente al borde de la separación. Los 3 hermanos se habían casado. En el 68, Robin se casó con Molly. Y en febrero del 69, Maurice se casó con la cantante Lulu. Y Barry, un poco más tarde, en el 70, se casó con Maureen, de la que después se divorció. Al estar casados, su unión no era tan estrecha como cuando eran 3 hermanos que estaban muy unidos. Ese distanciamiento y los problemas motivados por el éxito y el fracaso sucesivo profesional motivaron que empezaron a abusar de los estimulantes. Robin, concretamente, se hizo adicto y quería iniciar una carrera en solitario. Maurice se dedicaba a la vida nocturna, usando como carburante de sus experiencias grandes dosis de alcohol. Y Barry no podía ocultar su pasión por la marihuana. En fin, cada uno de ellos, podríamos decir vulgarmente, que ya no eran una piña los 3, sino que eran cada uno a su bola. Todo esto motivó que los Bee Gees dejaran de existir durante 2 años a partir de 1969. Robin, en solitario, consiguió un éxito grabando el tema Saved by the Bell. Y Robin y Maurice, junto con el batería Patterson, grabaron el álbum Cucumber Castle, que era la banda sonora de la película del mismo título. Durante este tiempo tuvieron serias discusiones por el uso del nombre Bee Gees, a ver quién se lo quedaba. Pero Robin, que estaba convencido de que no necesitaba a sus hermanos para nada, se lo cedió a Barry y Maurice. Él se dedicó a montar un musical, a escribir un libro, a grabar una trilogía de discos, pero nada de eso le funcionó. Barry y Maurice también fracasaron rotundamente en sus iniciativas y bueno, ninguno de ellos reconocía que se habían equivocado hasta que finalmente se produjo el reencuentro con motivo de una fiesta familiar, la celebración del nuevo matrimonio de Barry. En fin, los buenos oficios de la madre y el alcohol que los dejó más tranquilos a todos ellos, y antes de que los novios saliesen de luna de miel, los Bee Gees habían logrado rehacerse. Lo que puede una fiesta con unas copitas, ¿no? De inmediato consiguieron su primer número 1 en Estados Unidos, How Can You Mend a Broken Heart.
Pero el nuevo éxito no duró demasiado y tampoco se repitió a pesar de varios intentos. Fue una pequeña debacle. Nada de lo que lanzaban parecía interesar a la gente. No lograban conectar con el público. De las portadas de las revistas, de la cima de los charts, de los estadios repletos pasaron a no ser escuchados en las radios y a tocar en pequeños clubs ingleses. Su tiempo parecía haber pasado. Barry, Robin y Maurice fueron conscientes de lo que estaba pasando, del desastre que estaban viviendo, y decidieron contratar a un productor experto, el veterano Arif Mardin, de Atlantic. Le pidieron que supervisara la realización de un nuevo álbum. Y aunque el primer álbum que realizaron con él, Mr. Natural, no fue un gran éxito, fue un paso natural para lo que iba a venir. Marvin convenció a los hermanos Gibb para trasladarse a Miami y allí empezar a trabajar para preparar un nuevo disco, en el que había que buscar nuevas direcciones para su música. En uno de los temas del nuevo álbum, Night on Broadway, Martin incluyó por primera vez las voces en falsete. Eso ya se convertiría en el sello característico de los Bee Gees a partir de ese momento. El falsete es un cambio de la voz que pasa de ser natural a proyectarla en un tono sobreagudo, que hace que la voz sea completamente distinta. Muchos artistas han usado este sistema, hemos usado este sistema, para conseguir un efecto especial en el transcurso de una canción, pero los Bee Gees lo convirtieron a partir de ese momento en su forma habitual de cantar. Es decir, prácticamente mantenían el falsete durante todo el transcurso de las canciones. El gran especialista de ese sistema era Barry, que pasó a convertirse en el solista por derecho propio, reemplazando a su hermano Robin. Lógicamente, esto a Robin también le sentó a cuerno quemado y también produjo fricciones entre ellos, pero lo que había era un gran éxito detrás de ese sistema y tuvieron que continuar así. Y lo curioso del caso es que Barry había utilizado ese sistema del falsete casi por error en el coro de esa canción. Luego explicó que él había soñado con que hacía eso y lo puso en práctica inconscientemente en el momento de la grabación, pero bueno, fue un acierto total. Y casi inconscientemente, los Bee Gees revitalizaron la música de baile y se convirtió en el sonido clásico de los nightclubs y las discotecas de todo el mundo, y precisamente por eso este tipo de música se denominaría música disco. Tras el éxito de Main Course, los Bee Gees tuvieron un disgusto porque Robert Stewart firmó un nuevo contrato de distribución para su compañía RSO que pasó a Polydor. Y como Arif Mardin era productor interno de Atlantic, no podía continuar con ellos, de manera que tuvieron que prescindir de sus servicios. Pero afortunadamente la suerte les acompañó y consiguieron un buen sustituto, Carl Richardson, ingeniero de sonido de Criteria Studios de Miami. Carl trabajaba en pareja con su colega Albie Gallatin y juntos produjeron el álbum Children of the World, con el que consiguieron un disco de platino, y de él se extrajeron 3 discos sencillos que entraron en todas las listas, canciones como You Should Be Dancing. Los Bee Gees habían encontrado de nuevo el camino al éxito y en ese momento se produjo un acontecimiento mágico en sus vidas y mágico en la historia de la música. Robert Steinwood, su manager de siempre desde los comienzos, era un hombre inquieto y había comprado los derechos de un artículo periodístico sobre la vida de los jóvenes de Brooklyn y sus salidas nocturnas. Por otro lado, había firmado una exclusiva con un joven actor, John Travolta. Basado en este artículo se escribió un guión para una película. John la iba a protagonizar y, como es lógico, Stewart, que era el representante de ellos, escogió a los Bee Gees para que realizasen la banda sonora. Y sucedió el prodigio, el suceso imparable de Fiebre Sábado-Noche. La banda de sonido de esa película se convirtió en el disco más vendido de la historia hasta ese momento. Más de 30 millones de copias. El mundo entero bailó contagiado por la fiebre. Pocos meses antes del estreno de la película hace su aparición triunfal un nuevo hermano Gibb, Andy Gibb, un joven con un atractivo físico insuperable, con mucha alegría en su comportamiento. Su primer disco, escrito y producido por sus hermanos, fue una máquina de hits. Y así se inició la corta, trágica y también exitosa vida de Andy Gibb, que ya he contado en un vídeo anterior. Me gustaría añadir que al final de esa trágica existencia, su hermano Barry intentó tomar el control de la vida de Andy y lo internó en la clínica Betty Ford para su recuperación, con la intención de incluirlo dentro del grupo de los Bee Gees como un componente más, pero una infección en el miocardio de un corazón debilitado por una feroz adicción a la cocaína produjo su muerte, y ya no fue posible.
Cuando el éxito de la música disco pasó de moda, los Bee Gees pagaron el precio por su presencia omnipresente en todos los medios y su éxito multitudinario. Sí, ellos fueron los elegidos para ser reprobados y denostados. Los convirtieron en el símbolo de ese estilo y ese estilo había pasado de moda. Sus discos eran quemados en plazas públicas como si fuese la época de la Inquisición. Los críticos musicales se reían de ellos y el público les daba la espalda. La música de ellos, la imagen, había hastiado. Las chaquetas de satén, las camisas abiertas, los colgantes dorados cayendo sobre los torsos peludos. En fin, público, críticos y medios les hicieron pagar caro su éxito. Ellos no podían entender cómo habían pasado de la gloria a ser despreciados por casi todos. Y es que, por muchas razones, su época era una época que la gente quería olvidar. Era una época demasiado superficial, estentórea, banal y poco elegante. Pero pasó el tiempo y una vez más los hermanos Gibb se reconvirtieron y volvieron a tener un gran éxito en 1979. También compusieron canciones número 1 para distintos artistas, Diana Ross, Barbra Streisand, Dolly Parton y Kenny Rogers, en fin. Después de 1987 volvieron a editar y triunfar con otro disco propio. Los álbums recopilatorios de sus grandes éxitos y las giras hicieron el resto. Y cuando en el revival de los grupos de los 60 en el 2003, los Bee Gees se preparaban para recoger los frutos de todo lo que habían sembrado en su larga carrera, haciendo una gira mundial con esos éxitos, Maurice, uno de los mellizos, empezó a sentir molestias, fue internado y después de unos estudios en los que no pudieron determinar con certeza cuál era su afección, empeoró repentinamente y una lesión intestinal provocó su muerte en enero del 2003. Tenía 53 años. Barry y Robin, desolados, decidieron dar por terminado el grupo porque, entre otras cosas, Maurice era el catalizador entre los egos de los tres hermanos, era el gran mediador de todos ellos. Sin su intermediación, la convivencia sería imposible. Ya no podrían ser los Bee Gees. Y cuando transcurridos 8 años, Robin y Barry estaban dispuestos a regresar como Bee Gees porque no les había ido bien en solitario a ninguno de los dos y sentían nostalgia de todo lo que habían vivido, la muerte, de nuevo, frustró todos sus planes. Robin, a los 62 años, fallecía víctima de un cáncer de colon. Y como el menor de los hermanos, Andy, había muerto en 1988, Barry, el hermano mayor, es el único que permanece con vida. Pero su vida es triste y solitaria porque, durante todo su transcurso, fue compartida con sus hermanos como si fueran uno solo. Y juntos recorrieron esa montaña rusa de éxitos y abismo. Una vida muy especial, una vida muy intensa, muy complicada, pero muy exitosa. Puedo comprender perfectamente lo que siente Barry porque yo también he perdido a 3 de mis hermanos y sé la soledad que se siente, la falta que nos hace un hermano, sobre todo cuando se ha estado muy unido. Por eso os quiero invitar a compartir esta canción que escribí precisamente en recuerdo de la gente que ya no está con nosotros y que se llama Siempre conmigo. Al final de este vídeo os coloco un link para que la podáis ver. Os quiero dar las gracias a todos los que os habéis suscrito recientemente y a los que lleváis tiempo, pues ya lo sabéis, mi cariño incondicional. Y os quiero pedir un favor. Yo ahora estoy pidiendo favores siempre. Os pido que por favor convenzáis a vuestras amistades para que también se suscriban. Es que tengo hambre de suscriptores. Quiero que seamos muchos para conocer la vida y milagros de los artistas que nos han gustado toda la vida también. En fin, si estáis de acuerdo con lo que acabo de contar, le dais al me gusta. Y si queréis seguiros enterando de las cosas que pasan en el canal, pues le dais a la campanita y así os informarán. La campanita... ¡Cling! Hasta la próxima.